semanas que no estaba aquí predicando, fíjese, porque tuvimos invitados a Abel Zavala, dijo que quería venir, pues me quité, me tocaba a mí. Luego Rebeca Jacobs también que venía, pues la puse en mi lugar, ¿no? Pero ya estamos aquí de nuevo, ¿no? Vamos a hablar ahora una enseñanza que yo sé que va a bendecir sus vidas, que se llama Cristo o religión. Algunos prefieren la religión, yo prefiero a Cristo. Vamos a orar. Padre, yo quiero poner ante tu presencia a cada persona que ha venido en este día con un deseo de escuchar una palabra que venga de ti, Señor, porque eso es lo que queremos escuchar, una palabra que venga de ti, que toque, bendiga y edifique nuestras vidas, porque necesitamos tu bendición, Señor, para poder ser de bendición para nuestra familia y para otros, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, porque tú eres bueno y misericordioso, Señor, y a ti nos acogemos y, Señor, ayúdanos a serte fieles, Señor. Cada día, Señor, a recordar todo lo que tú has hecho por nosotros y a servirte y vivir para ti por agradecimiento, Señor, por amor, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros. Gracias, Señor, por ese gran amor tuyo. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Yo pongo ante tu presencia a cada persona que ha venido en este día y a cada familia y te pido que tú las bendigas y les des sabiduría con tu Espíritu Santo para que tu palabra pueda caer en buena tierra. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén. A ver si aquí esto no... Primero hay que conectarlo, prender. Bueno, fíjense. ¿Qué pasó? Ahora sí. Fíjense, en muchas universidades e institutos bíblicos encontramos una materia llamada religiones comparadas. Y habla de todas las religiones que hay. Miren, aquí una conferencia especial, ¿no?, de religiones comparadas. Fíjense, entre otras religiones se menciona el cristianismo, pero esto, fíjense, está equivocado, porque el cristianismo bíblico no es una religión, fíjense, es vida. El cristianismo es vida. Esto es muy importante que lo entendamos. A mí me han preguntado de qué religión es, de ninguna. ¿Cómo? Pues que no es pastor, pues sí, pero no soy de ninguna. Soy cristiano nada más. Hay cristianos con religión, yo soy cristiano sin religión, porque hemos recibido la vida de Cristo, ¿no? Ahora, vean lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que tiene al Hijo, fíjense, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, ¿no? Ahora, vamos a hablar de la religión, las obras y el ceremonial. A la gente le encanta el ceremonial religioso y se impactan mucho. Y es una manera de alcanzarlos, fíjense, porque al ser humano le encanta. Fíjense, yo tengo una cosa, a mí nunca me gustó, pero a la mayoría de la gente le encanta el ceremonial religioso. El cristianismo bíblico no es una religión, es vida. La religión consiste en un conjunto de rituales y ceremonias. El cristianismo es Cristo. La religión enseña obras. El cristianismo enseña fe. Y ahí la fe es, mire, como estar agarrado de una cuerda y alcanzar a otro, ¿verdad? Ahora, el apóstol Pablo, antes de su conversión, era muy religioso, como él mismo lo testificó ante el rey Agripa. Ahora fíjense, las personas más religiosas del mundo son generalmente los musulmanes y los judíos, pero los judíos ultraortodoxos, ¿no?, y los musulmanes también ultraortodoxos, esos lo pueden matar por cualquier cosa. Todos los judíos, dice en Hechos 26, 4 y 5, saben cómo he vivido, dice el apóstol Pablo, desde que era niño, desde mi edad temprana entre mi gente y también en Jerusalén. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar, si quieren, que viví como fariseo de acuerdo a la secta más estricta de nuestra religión. Los fariseos cumplían todos los rituales y para ellos era lo más importante. Y Pablo dice, yo cumplí todo lo que había en mi religión. Ahora,
Pablo era religioso, pero no había sido, fíjense, salvo hasta que se encontró con Cristo, el Salvador y autor de la salvación, cuando iba en el camino a Damasco. Uno dicen que se cayó del caballo, pero la Biblia no dice que venía a caballo, ¿no? Quién sabe si se cayó de estar caminando a pie o a caballo, pero se cayó. Eso sí dice. Ahora, ¿qué dice Hebreos 12:2? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Fíjense, no en una religión, en Jesús. Jesús es el autor y el consumador de la fe. Todo lo demás, nos guste o no nos guste, es accesorio, ¿no? El único esencial es Cristo. Alguien ha dicho, Cristo vino a salvar a los seres humanos de dos cosas, del pecado y de la religión. Porque el ser humano es súper religioso, le encanta la religión. Le digo, a mí nunca me gustó. Gracias a Dios, ahora que pasó el tiempo, qué bueno que pasó eso. Y la tarea más difícil es salvar a la gente religiosa, porque ponen una serie de obstáculos. A mí me ha tocado. A veces voy en un avión o hablo con alguna persona nueva, le quiero compartir algo del Señor y dice, ¿me quiere quitar mi religión? ¿O de qué religión es usted? Y ahí le tengo que buscar la sabiduría de Dios, ¿verdad? Que por su religiosidad cree que no necesita a Jesús como su Salvador. Muchos, como son religiosos, mire que hay una congregación que dice la Biblia que tomarán en sus manos serpientes, que toman serpientes y algunos les han picado y ya no están aquí, ¿no? Pero eso es tentar a Dios, son tonterías que se quieren hacer en el nombre del Señor, ¿no? Es estar tentando a Dios. Dice en Hechos 4:12, fíjese, este versículo a mí me impactó desde la primera vez que leí la Biblia, en el 72, y nunca se me olvidó. De hecho dice, en ningún otro hay salvación, y la Biblia está hablando de Jesús, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Y me dijo una persona, ¿y qué quiere decir eso? Le digo, no os hagáis, ¿no? Porque es muy claro, fíjense. No hay bajo el cielo ningún otro nombre que el nombre de Jesús por el cual podemos ser salvos. O sea, todo lo demás no tiene que ver con la salvación, solo Jesús. Así de claro es. Por eso quise darles esta enseñanza para que nos quede bien claro, y con los versículos y toda la enseñanza la tienen en su bosquejo también. Fíjense, si usted se encuentra con una persona religiosa y le pregunta, ¿es usted salvo? La persona religiosa dice, mira, hasta traigo aureola, pero eso la hizo de humo porque estaba fumando. Y él le dirá, espero que sí. Dice, ¿es usted salvo? Espero que sí. Dice, como que no están seguros. Pues soy bueno y creo que iré al cielo, ¿no? Y comparado con Hitler, un santo soy. Así se compara uno. Ahora, pero si se le hace la misma pregunta a una persona salva, esta le contestará, sí, gracias a Jesucristo soy salvo, porque Él es el puente, fíjense, para cruzar el abismo entre el cielo y la tierra. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Y fíjense lo que decía el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:12, porque sé en quien he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Así que sé con quién he creído y sé que tiene poder para ayudarme a salir adelante. Ahora, existen dos evangelios muy diferentes en el mundo, el de las obras y el de la fe, ¿no? Este se pone un nopal con unas espinotas, nomás que del otro lado le cortó las espinas. Y hay unos que hacen cada cosa que es increíble. Por ejemplo, en Filipinas se crucifican de veras, ¿no? Les digo que yo tengo un amigo que es pastor en Oaxaca, que él representó al Cristo de Iztapalapa 9 años y cada día terminó en el hospital al acabar su representación. Y dice, yo con esto ya me gané la salvación. Y de repente una persona le comparte, empezó a oír del Señor y que no era por obras y todo. Dice, híjole, me engañaron. Y así muchos nos damos cuenta que la palabra de Dios es en la única que debemos de confiar. Fíjense, en Hebreos 11:6 dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Así que esa es la fe, creer que Él existe y que recompensa al que lo busca, ¿no?
Ahora, vamos a hablar de las obras y la fe, para que nos quede bien claro. La palabra de Dios dice que nuestra salvación ya ha sido consumada por Jesucristo, ya ha sido comprada por Él. Él pagó en la cruz, fíjense. La religión dice que se consigue haciendo buenas obras. Y le voy a decir una cosa, la principal diferencia entre el cristianismo bíblico y todas las demás religiones, incluyendo religiones cristianas, es que una es por fe y la otra es por obras. Ahí se va a dar cuenta, haciendo buenas obras. Si yo me porto bien, yo el otro día, un día ayudé a una ancianita a cruzar una calle, yo ya me gané la salvación. Hizo una buena obra, qué bueno, pero eso no le va a dar la salvación. Fíjense, la Biblia enseña que después de que pecaron Adán y Eva, se dieron cuenta que habían perdido su vestidura de inocencia y de protección. Y en vez de buscar a Dios, buscaron su solución por las obras de sus propias manos. Fíjense. En ese momento, dice, se les abrieron los ojos, dice Génesis 3:7, y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera, ¿no? Se hicieron un traje con hojas de higuera. Ese fue, fíjense, una obra de sus propias manos. En lugar de clamar a Dios pidiendo misericordia y gracia, fíjense, no lo hicieron, qué tremendo. El ser humano busca por sí mismo algo que le permita permanecer en la presencia de Dios. Fíjense estos, ahí en Filipinas agarrándose a latigazos y saliendo una cantidad tremenda de sangre. Otra es que uno lo agarre a usted porque usted es cristiano, pero otra es que usted mismo se dé, ¿no? Eso es lo que no tiene ningún fundamento bíblico ni nada. Fíjense, el hombre es incurablemente religioso porque reconoce la existencia de un poder superior. Solo el necio no lo hace. Fíjense, aquí tenemos a Carl Sagan, que fue un autor de ciencia ficción, pero también fue un científico. Y él dice que siempre fue ateo, ¿no? Pero fíjense lo que dice el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces la Biblia dice que es un necio, ¿no? Y generalmente a la hora de la muerte, esta gente muere sin paz, con una intranquilidad terrible. Pero el que conoce al Señor, pues ya sé a dónde voy a mi casa, ¿no? A mi verdadero hogar, ¿no? Ahora, la religiosidad expresa, fíjense, la ansiedad del corazón humano que busca algo que pueda perdonar su pecado y proporcionarle paz. Una gente dice, pues si toco esa imagen, ya me salvé, ¿no? Esa es la impresión de un religioso, ¿no? Este coser de hojas de higuera, porque todo lo que no es acercarse a través de Cristo, todo lo que es acercarse a Dios a través de obras, es un coser de hojas de higuera. No está limitado a los paganos, sino que es la causa de la religiosidad, aún en personas sinceras. Porque hay muchas personas que son sinceras al hacer este tipo de cosas, y hasta de peregrinaciones y de todo eso, ¿no? Fíjense, Adán y Eva eran sinceros, pero sus delantales de hojas de higuera no eran suficientes, porque eso no podía quitar el pecado, fíjense, solamente podían cubrirlo, pero el pecado estaba ahí. Incluso los corderos que sacrificaban los israelitas en el Antiguo Testamento no quitaban el pecado, solo lo cubrían. El único que puede quitar el pecado es Jesucristo. Ya en ocasiones le he dicho que, para explicarlo mejor, que a mi hermana siempre le decía a mi mamá, oye, barre bien la sala porque hay polvo. Y ella lo que hacía cuando mi mamá se volteaba, levantaba la alfombra y echaba abajo toda la basura, ¿no? Pero el día que la fueron a pedir, dice, limpió hasta abajo de la alfombra, ¿no? Como que hubo una motivación ahí, ¿verdad? Ahora, cuando Dios vino a ellos, Adán y Eva en el Edén, se escondieron con temor, fíjense. Solo Dios pudo cubrir su pecado y quitarlo, ¿no? Fíjense, Dios el Señor hizo ropa de pieles para un hombre, para el hombre y su mujer, y los vistió. Qué diferente a las hojas de higuera, ¿verdad? Dice, bueno, aquí se nos enseñan tres cosas. Primero, que la salvación es una obra de Dios y no del hombre. Nosotros no nos la ganamos, nosotros la recibimos por gracia, y así siempre vamos a estar agradecidos al Señor.
Dios provee el sacrificio y Dios mismo fue ese cordero. Fíjense que en el Antiguo Testamento se sacrificaba un cordero. Jesús se hizo el cordero y murió por nosotros en la cruz para pagar con su sangre el precio de nuestra salvación. Así que fuimos comprados por precio de sangre, de la sangre del Hijo de Dios. Qué tremendo, ¿no? Ahora, segundo, que debe ser mediante la sangre de un sustituto inocente, que el pecado se limpie y se perdone. Aquí era el animal sacrificado. Y en ese tiempo, acuérdense, con el animal era cubierto, pero no era realmente quitado. En tercer lugar, debe ser por derramamiento de sangre. Cristo derramó su sangre por nosotros. Él fue el cordero que murió por nosotros. Ahora, ¿qué dice Hebreos 9:22? Pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y algunos dicen, hay cosas que no entiendo de la Biblia. Yo veo que el 98% de la Biblia, no, 95% se entiende perfectamente bien. Si el 95% que entiendes lo obedeces, Dios te va a ir revelando otras cosas. Pero si lo único que quieres es cosas de Apocalipsis y quién era la bestia ese y quién era el que salió del mar y no te interesa lo demás, pues entonces vas a caer en confusión, nada más. Fíjense, solo Jesucristo, el Hijo de Dios, se entregó como un sacrificio perfecto ante Dios. Y Él reunió esas tres condiciones, fíjense. Primero, Él fue la ofrenda o el regalo de Dios para pagar por nuestro pecado. Él hizo ofrenda. ¿Y qué dice en Juan 3:16? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que Él ha hecho por nosotros. En segundo lugar, fíjense, Jesús, siendo libre de pecado, se hizo sustituto para pagar por el hombre pecador. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. ¿Qué dice la Escritura? El que no cometió ningún pecado ni hubo engañado en su boca, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y ya no vivamos siguiendo pecando y vivamos para su justicia, y por sus heridas ustedes han sido sanados, ¿no? Qué tremendo eso lo comenta Isaías en el Antiguo Testamento. Ahí no viene la cita, espero que la tengan en sus bosquejos. Tercero, Él pagó por nuestros pecados con su sangre para redimirnos. Fíjense, Él pagó, así que es el Cordero, cumplió todo. El precio de su rescate, o sea, del nuestro, no se pagó con cosas perecederas como el oro y la plata, no con dinero, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin defecto, dice el apóstol Pedro. Qué tremendo todo lo que el Señor hizo y ha hecho y sigue haciendo por nosotros, ¿verdad? Ahora, fíjense, Dios cubrió la desnudez de nuestros primeros padres, cubriéndolos con pieles, para lo cual sacrificó un animal, un cordero. Yo creo que fue un cordero, aunque no lo dice. Este sacrificio era un tipo del futuro redentor que vendría, o sea, de Jesús. El Señor Jesucristo, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, fíjense, que era su primo, dijo de él: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solo que lo cubre, sino que lo quita. Ahí lo dice Juan el Bautista, ¿no? Ahora, también el ángel le dijo a José, el padre adoptivo de Jesús, acerca de María, cuando él quería huir porque supo que ella estaba embarazada. Dice: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Se lo reveló muy claro. Así que no hay otro camino. Fíjense, solo hay un camino para recibir la salvación, que es Cristo. Solo Él. Del cristianismo podemos quitar todo, nomás dejar a Jesús y la Biblia, y no necesitamos más. Todos los demás son accesorios. Cuando usted compra un carro, está lo necesario para que el carro esté bien, y otros son accesorios. No son indispensables, es lo que quiere decir. Igual con el Señor. Él mismo dijo: de cierto os digo. Y cuando el Señor Jesús dice esta palabra, de cierto os digo, 2 veces, es que es muy importante lo que viene a continuación. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y Jesús es la puerta, ¿no?
Ahora, como se ve, para ser salvo solo hay dos caminos: el del hombre, que son las obras, y el de Dios, que es la fe en Jesucristo, según la mentalidad del hombre, ¿no? La mentalidad de Dios, pues ya lo conocemos. Mira, uno lleva al cielo, el camino estrecho, y el otro, el ancho. Vean para dónde lleva. Un lugar más caliente que el día más caliente de Mexicali. El camino del hombre es la religión, la senda por medio de las hojas de higuera de su propia hechura. Así que la religión, está bien compararla, yo la comparo con hojas de higuera. El otro camino es la senda de la gracia por medio de creer en Jesucristo. Yo prefiero la gracia. Por su gracia somos salvos. Y si no fuera por la gracia de Dios, estaríamos en una verdadera desgracia, como ya lo he dicho otras veces. Ahora, ¿qué dice en Proverbios 14:12? Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así que no vamos a seguir el camino que al hombre le parece correcto, sino a buscar lo que Dios dice. Jesús mismo lo dijo muy claramente, fíjense: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que solo a través de Jesús podemos entrar al cielo. Y le voy a decir una cosa: no es a través de Dios el Padre que se entra al cielo, ni a través del Espíritu Santo, es a través solo de Jesús. Eso lo decidió el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así en una reunión de la más alta, del más alto nivel. Ellos decidieron que Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque así quisieron. Y ese es el camino que tenemos que seguir nosotros. Así que si queremos, el camino para ir al cielo es Jesús. Si queremos tener la verdad es Jesús. Y si queremos recibir vida eterna, necesitamos a Jesús, porque Él es la vida eterna. En Él tenemos todo. Es importantísimo entender esto. El que tiene todo y tiene al Señor en su corazón, pues ya, ¿qué le preocupa? Pero muchos no lo han entendido. Pregunta: ¿es usted religioso o salvo? Si solo tiene religión, por más bueno que sea, usted todavía permanece en sus pecados y anda así caminando, y se cerca del precipicio. Gracias a Dios, en estos días nos tocó oportunidad de hablar con los papás de Melissa y de orar por ellos, ¿no? Mi esposa y yo tuvimos oportunidad. Y qué duro, ¿verdad? Una situación así, pero pues solo Dios puede traer consuelo y fortaleza, ¿no? Y tanta gente que está así, no nada más ella, ¿no? Cuando Adán se escondió en el huerto de Dios, en el huerto, fíjese, Dios vino y lo llama diciendo: ¿dónde estás tú? ¿No le ha dicho usted eso? A mí sí. A veces: ¿dónde estás? Ay, Señor, ¿no? ¿Qué estás viendo en la televisión? ¿Por qué te escondes de mí? Cuando el ser humano está en pecado, se esconde del Señor inconscientemente. ¿Por qué? Pues porque no quiere que lo vea, nomás que no se le escapa a uno del Señor. Y Adán salió cubierto con un pobre delantal de hojas de higuera, pero tan culpable y perdido como lo que era antes. Y le dice: mira, ¿la ves? Esa fue la culpable, no yo. Yo soy Inocencio Adán. ¿Sabían que ese era el nombre? Y culpable Eva, ¿no? Ahora, si usted le pregunta a un religioso, así como vean la cara adusta y que nomás está viendo que hace uno mal para regañarlo, ¿está seguro de ir al cielo? Quizá le diga: bueno, mi vida es recta y hago lo mejor que puedo, religioso. Estas son solo hojas de higuera. Fíjense, la Biblia enseña: no hay un solo justo, ni siquiera uno, ¿no? El único fue Jesús. No hay ningún otro justo, ¿no? Aún María, la madre de Jesús, fíjense, dice la Escritura, si lo ven ustedes: yo me regocijo en Dios, mi Salvador, ¿no? En el Magnificat, que lo rezan en la Iglesia Católica y lo sacan del Evangelio de San Lucas, dice: yo me regocijo en Dios, mi Salvador. Ella reconoce que es su Salvador, porque no hay otro Salvador más que Jesús. Ahora, alguien más defendiendo su posición quizás diga: yo no puedo entender la Biblia, ¿no? Otra vez, esto solamente son hojas de higuera. Dios le manda al ser humano creer, y no que primero busque entender toda la Biblia. Algunos dicen: para creer tengo que entender todo. No, primero crea, ¿no? Hay verdades que vienen en la Biblia tremendas y que nos pueden llevar a poner nuestra fe realmente con una lógica tremenda en la palabra de Dios, ¿no? Porque se ve un fruto del que sigue a Dios y hay un fruto del que no sigue a Dios.
Fíjense, las promesas de Dios no cambian. Él dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, dice en 1 de Juan 5:1. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, o sea, el Mesías, ha nacido de Dios, ¿no? Ahora, cuando Jesús murió en la cruz, 2 hombres criminales le acompañaban. La mayoría de la gente no veía en ellos más que a 2 malhechores, pero realmente ellos nos representan, fíjense, a toda la humanidad. Estos 2 criminales eran igualmente culpables. La diferencia es que uno creyó en Cristo y el otro le rechazó. Hasta le pusieron nombres, Dimas y Gestas. Pues no sabemos cómo se llamaban, ¿no? El que creyó habló con Jesús, ¿no? Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿no? Y noten esto, una persona puede rechazar a Cristo y burlarse de Él, aún en el mismo momento de su muerte, como el malhechor perdido, el otro. Era igual de malvado, más que uno se arrepintió y este otro no. Dice, él debió haber sabido algo de Jesús, de quién era Él y de su poder, y lo advertimos en sus propias palabras. Él tenía alguna idea de Jesús. Dice, uno de los criminales ahí colgados empezó a insultarlo. Fíjense, ¿no eres tú el Cristo? Y está diciendo, el Mesías, se había oído que Él era el Mesías. Sálvate a ti mismo y a nosotros, ¿no? Es lo único que le dice, pero fíjense en qué tono hablando, ¿no? Ahora, la segunda cosa que aprendemos del ladrón perdido es esta. Una persona puede estar muy cerca del Salvador y permanecer en su pecado sin arrepentirse. Él estaba al lado del Señor y permaneció en su pecado y no se arrepintió. Y sin arrepentirse no se puede uno salvar. Dice, este criminal estaba crucificado al lado de Jesús. Usted mismo que escucha esta enseñanza está ahora muy cerca de su Salvador y sin embargo puede que esté perdido, puede haber nacido y sido criado en un hogar cristiano, haber escuchado mucho acerca de Jesús, haber leído la Biblia y hasta haber visto e ido a las enseñanzas dominicales, pero quizá esté perdido. Vean ¿en qué está pensando? Mis chelas frías, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Porque muchos así están, ¿eh? No sabemos lo que piensa y vemos a la gente y no, está pensando en otra cosa, en la comida china o en... ¿Qué dice en 2 Corintios 6:2? He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación, porque el único momento que tenemos es el presente. De lo demás no estamos seguros. Lo demás, el futuro ya puede no haberlo, así que nada más tenemos el presente y es el que hay que aprovechar. Fíjense, aquí va. Una tercera cosa con respecto al ladrón perdido que nos llama la atención. Él quería salvarse y aún le pidió a Jesús que lo salvara, pero sin embargo continuó perdido. Aquí como viendo la televisión, solo veo un poquito y ahora pido perdón a Dios, ¿no? Solo voy a seguir un ratito más y luego ya le pido perdón al Señor, ¿no? Pero fíjense, ahí hay una mala intención. No es lo más importante para una persona así Dios, sino lo que quiere hacer en ese momento. Fíjense, una tercera cosa con respecto al ladrón perdido que nos llama la atención es que él quería salvarse y aún le pidió a Jesús que lo salvara, pero sin embargo continuó perdido. Tuvo toda la oportunidad. Dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, en Lucas 23:39. Lo que quería era salvarse, no quería ningún compromiso con Jesús ni nada. Ahora, la salvación bíblica y la religión, vamos a hablar un poco de esto más para que quede todavía más clara. La gran diferencia entre la salvación bíblica y la religión consiste en que la Biblia enseña que solamente por creer y aceptar la muerte de Cristo y el pago de su sangre derramada en la cruz podemos ser salvos. La religión solo nos habla de seguir el ejemplo de Cristo y de ser buenos. Eso es lo que dice la religión. Tú sigue el ejemplo del Señor y sé bueno, ¿no? Y te vas a salvar, ¿no? No tienes que recibir a Cristo ni pedirle perdón y ahí tendrás tu aureola, ¿no? La Biblia enseña esto de Jesús. Fíjense, en Hechos 10, 42 y 43, Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos.
Ahorita Cristo es nuestro Salvador, pero en un día va a ser el juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, o sea, toda la Biblia antigua, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Solo a través de Él recibimos perdón de pecados. Fíjense, no había diferencia entre la gravedad del pecado de estos dos criminales, ¿no? La única diferencia fue Jesús. Uno lo recibió y el otro lo rechazó. Los dos tuvieron la misma oportunidad. Y el que recibió al Señor, el Señor le dijo que iba a estar en la gloria con Él en ese día. La Biblia dice 5 cosas acerca del que se salvó. Fíjense. Primero, él temía a Jesús, tenía un temor reverente de Dios. Necesitamos un temor reverente de Dios. Hay un versículo de la Biblia, ahorita no recuerdo el versículo, creo que es un salmo, dice: en Dios hay una majestad terrible. Si Dios se le apareciera a cualquiera de nosotros, quedaríamos, fíjese, hecho un hilo de humo. Nadie ha visto a Dios el Padre. El que se nos revela es a través de Jesús, ¿no? Imagínense cómo es la presencia de Dios. Dice que hay una majestad terrible. Hasta los ángeles están sucios delante de la presencia de Dios. Imagínense, ¿no? Hasta asustan, ¿no? Hay que tener un temor reverente, ¿no? En segundo lugar, reconoció que era un pecador, el arrepentido. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que tener un temor reverente de Dios, ¿no? En segundo lugar, reconoció que era un pecador. Tenemos que reconocer que somos pecadores. El que dice: no, yo no soy pecador, yo no soy como los fariseos, ¿no? Y el fariseo y el publicano, perdóname a mí que soy pecador. Y el otro, el fariseo adornándose: mira este pecador aquí, comparado conmigo, pues no me llega, ¿no? Claro que no, él se va a salvar y tú no. Entonces, tercero, reconoció que Cristo no tenía pecado, que Él era libre de pecado, que era diferente a ellos. En cuarto lugar, confesó que Jesucristo era el Señor, su Señor, ¿no? Y en quinto lugar, creyó en la resurrección de Cristo, que Cristo iba a resucitar y le iba a llevar con Él. Venga, cuando vayas a tu reino, llévame contigo, Señor. Fíjese, dice Romanos 10, 8 al 10, esta es la palabra de fe que predicamos. Fíjese, este es el mensaje: que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Si aquí hay alguna persona que no ha hecho esta oración, yo ahorita la voy a hacer y le pido que la repita, fundamentado en lo que dice la palabra de Dios, para que usted reciba al Señor. Dile: Señor, yo creo en ti, que tú moriste en la cruz para pagar por mis pecados, que tú eres el Salvador, y creo en mi corazón que Dios el Padre te levantó de los muertos, Señor, y que a través de ti puedo recibir la salvación. Creo de todo corazón en ti para ser justificado, y con la boca lo confieso para ser salvo. Gracias, Señor. Si usted hizo esta oración así de sencilla como es, pero de todo corazón, la Biblia de hoy dice que ahora usted ha recibido la salvación. Ahora le recomiendo comer col, es un acróstico. La C, congréguese en un lugar donde se predique la palabra de Dios como este. La O, ore, orar es platicar con Dios. Y la L, lea la Biblia, ¿no? Empezando con el Evangelio de San Juan, que es una carta de amor de Dios para nosotros. Ahora, el criminal arrepentido reconoció su situación, su pecado. Él aceptó su pecado diciendo, fíjense, le dijo al otro, al malo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Estás ante las puertas de la condenación y no tienes temor de Dios. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. A nosotros nos están castigando por todo lo que hicimos, pero Él no, ¿no? Y Él estaba pagando, fíjese, por ellos y por nosotros. Nuestros primeros padres tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Caín era un hombre muy religioso, fíjense, contrario a lo que se cree de él. Fíjense, notemos que no fue Abel quien primero trajo su ofrenda a Dios, sino Caín. Vean lo que dice la Escritura, Génesis 4:3. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, ¿no? Él era agricultor y le presentó esa ofrenda del fruto de la tierra. Ahora, notamos 3 cosas muy interesantes en Caín.
Él fue primero que llevó un sacrificio a Dios. Luego él ofreció esa ofrenda a Dios. Este fue un acto, fíjense, de adoración de parte de la religión de Caín. Ofreciendo las verduras y frutas, véanlo, ¿no? Ahí están. Fíjense, además, él ya había desarrollado convicciones concernientes a sus deberes religiosos para con Dios y la necesidad de presentarle ofrendas. Por eso lo hizo. Yo creo que había oído algo de sus padres. Abel también trajo su ofrenda a Dios, ¿no? Ahí está ofreciéndole un cordero. Él era pastor, ¿no? Y fíjese, dice Génesis 4 y 5, Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Lo mejor. A lo mejor, no sabemos bien, pero a lo mejor Caín le ofreció los rabanitos churidos y todas las verduras que ya no estaban bien. Dice, al cabo, si se van a quemar en ofrenda, pues así se las doy al Señor, ¿no? Pero Abel, lo mejor que tenía, el mejor cordero, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Esta palabra en el hebreo está traducida aquí cabizbajo, pero en el hebreo quiere decir también que se sintió menos que su hermano. Pero el hermano, ¿qué culpa tenía? Ninguna. Él era el que no estaba ofreciendo su sacrificio con el corazón correcto. Es él como el que le da una ofrenda a Dios. Mira, Señor, nada más tengo esto y te lo doy de todo corazón. Y lo hace de todo corazón. Y otro, pues saca el billete para que lo vean los vecinos y vean esto y qué billetón está dando, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. El Señor lo que ve es nuestro corazón. Ahora, ¿por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín? Esta es una pregunta que todos nos hacemos. Fíjese, porque solamente hay dos caminos para buscar la salvación. La ofrenda de Caín equivale a los vanos e inútiles esfuerzos de Adán y Eva con sus hojas de higuera. Pero Abel le presentó a Dios el sacrificio de la sangre de un cordero, que era un tipo del Mesías que vendría. Y por eso la ofrenda de Caín fue rechazada y la ofrenda de Abel fue aceptada, ¿no? Por la fe, dice Hebreos 11:4, ya en el Nuevo Testamento, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el del Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda, ¿no? Y fíjense, todavía Dios le dijo a Caín cuando acaba de matar, antes de matar a su hermano, si actúas bien, si haces las cosas con buena actitud, vas a ser aceptado. Si no, el pecado está a la puerta. ¿Y qué hizo él? Invitó a su hermano a un paseo y lo mató. O sea que todavía tuvo advertencia, ¿no? Los hombres han clasificado las religiones de muchas maneras, pero fíjese, todas ellas pueden agruparse en dos. La religión de Caín por las hojas de higuera y la religión de Abel representada por las túnicas de pieles que Dios les dio. Nada más hay eso. En la religión de Caín están todas las religiones que existen en el mundo, ¿no? Aparte del cristianismo bíblico, ¿no? Aquí no se trata de ceremonias religiosas ni con edificios o sacerdotes mediadores entre Dios y los hombres. La Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre, sino de Jesucristo. Vean lo que dice en 1 Timoteo 2:5, ya me andaba adelantando. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Cuántos mediadores? Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, es el único mediador. O sea que ni siquiera necesitamos mediadores que san este y san el otro, nada, no lo necesita, ¿no? Pero a la gente le encanta. Es que yo soy muy devoto de mi abuelita de San Cristóbal, ¿no? Hasta que lo descontinuaron y se le vino un dolor tremendo, ¿no? Le dije, abuelita, pues pon tu fe en Jesús, a él no te lo pueden descontinuar, ¿no? Que el otro ni siquiera fue cierto. Es un cuento, dice la Biblia de Cristo, por eso lo descontinuaron. Que había cargado a Jesús por un río y se le hizo muy pesado y que son cosas que no tienen ningún fundamento. Entonces, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Ahora, la religiosidad, fíjese, busca ganarse el favor de Dios con obras. Yo me lo gané, peregrinaciones.
Yo un día hice una peregrinación desde mi escuela hasta la villa, que salimos como 4 horas, ¿no? Y dije, aquí ya me gané la salvación, ¿no? Y luego cuando leí la Biblia, que la única manera es a través de Jesús, dije, ay, de haber sabido no me he hecho esa caminata que estuvo tremenda. O autoflagelaciones, esos que se golpean y se hacen cosas como especialmente, y no quiero, lo digo con todo respeto, pero es la verdad no peca pero incomoda, ¿no? A mí me lo dijeron un día, porque yo también estuve en la misma situación que ustedes, ¿no? Yo también fui educado en la religión tradicional y estudié en puras escuelas católicas, primaria, secundaria, preparatoria y universidad en la Iberoamericana, siempre, ¿no? Y sin embargo, vivía lejos de Jesús. Y fíjense, hasta sacrificios humanos algunos ofrecen, ¿no? Ahora, veamos lo que hicieron los profetas de Baal para que su Dios, un ídolo, los escuchara. Fíjense, dice en 1 de Reyes 18:28, comenzaron entonces a gritar más fuerte para que Baal hiciera que descendiera fuego sobre el sacrificio que le habían puesto. Y como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta ser bañados en sangre, se flagelaron. ¿Para qué? Para despertar la misericordia de su Dios. Nosotros no tenemos que despertar la misericordia de nuestro Dios. Él es misericordioso, pero la gente religiosa eso hace. Por eso las flagelaciones y todas esas cosas, fíjense, eso las hacen los paganos y desde la antigüedad. Vean, los sacerdotes de Baal se cortaron con cuchillos y se hacían muchas cosas y se pegaban con cuerdas ¿no? Ahora, las naciones alrededor de Israel realizaban sacrificios humanos y contaminaron con su religión al pueblo de Dios. Fíjense, le ofrecían, aquí está el ídolo Baal, ¿no? Y le ofrecían niños, ¿no? Y había fuego abajo y las manos estaban calentadas y el niño ahí se quemaba. Imagínense lo que hacía, porque de esa manera querían ganarse la misericordia de Dios. Dios no es así. Vean lo que dice 2 de Reyes 17, 16 y 17. Por eso cuando uno lee la palabra, le viene la luz. Yo leyendo la Biblia me di cuenta de muchas cosas. Dice, abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios, el pueblo de Israel, y se hicieron 2 ídolos fundidos en forma de becerro y una imagen de la diosa Acera. Ahora están de moda mucho con lo del feminismo, hasta diosas, ¿no? Aparte de Dios, diosas, ¿no? Se postraron ante todos los astros del cielo, el sol, la luna, todas las estrellas, y adoraron a Baal. Y sacrificaron en el fuego a sus hijos e hijas. Practicaron la adivinación y las hechicerías. Eso es abominación a Dios, la adivinación y la hechicería, ¿no? Ay, que voy a consultar a Walter, que voy a ver a una hechicera, que voy a que me hagan una limpia. Le van a dar una ensuciada, no limpia, ¿no? Se entregaron a hacer lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Fíjense, la palabra es muy clara. Lo que pasa es que mucha gente no se da cuenta de esto porque no la lee. Dice, no la entiendo. ¿Quién no entiende de ahí? Yo le entiendo todo. Yo no veo nada complicado. Ahora, el que no quiere entender, pues no entiende. La religiosidad, fíjense. La religiosidad en su confusión, fíjense, sin el fundamento bíblico, que es la palabra, llega inclusive a honrar a otros dioses, además del Dios verdadero. Vean aquí, Capilla Jesús Malverde, el santo de los traficantes, ¿no? Y secuestradores y todo. Fíjense, hasta ellos. ¿Ustedes creen que Dios va a hacer caso a una cosa de esas? El que conoce a Jesús sabe que no tiene nada que ver. La única manera es que ellos se arrepientan y crean en Jesús, ¿no? Pero fíjense, es lo que cae la religiosidad. Ven lo que hacían en el Antiguo Testamento, en 2 Reyes 17, 32, 74. Adoraban también al Señor, fíjense, a Jesús. Estos de Malverde adoran también a Jesús, pero adoran a Malverde también. Pero de entre ellos mismos nombraron sacerdotes de toda clase de gente que oficiaran en los altares paganos. Acuérdense, la Biblia dice que solo podían oficiar los sacerdotes descendientes de Aarón. Ellos dijeron, no, aquí tenemos otros nosotros que es muy bueno, son muy buena onda, ¿no? Aunque adoraban al Señor, servían también a sus propios dioses de cada región. Algunos dicen, bueno, pues si me falla el Señor, pues aquí tengo otro, ¿no? Voy a creer también en este santo o en la Santa Muerte, ¿no? La Santa Muerte es un demonio.
La Biblia dice que la muerte va a ser echada al lago de fuego por toda la eternidad, y al final en Apocalipsis, léalo. Hasta el día de hoy persisten en sus antiguas costumbres, es cierto. No adoran al Señor ni actúan según sus decretos y sus normas, pero eso sí, tienen capillitas a todo mundo, ¿no? Imagínense la religiosidad, todo lo que hace, que es abominación a Dios. Vamos a hablar aquí de religión o vida, para que lo entendamos bien. Fíjense, el cristianismo bíblico no es religión, lo quiero recalcar. Es participar de la vida eterna de Dios y procura agradarle obedeciendo su palabra, ¿no? Ahí está Julie Melendres, ¿no? Llevando agua de las que se están donando a la gente ahí en el parque, y le están compartiendo el Señor. Ella y un grupo, y también llevan un grupo de alabanza, nomás que aquí en esta foto solo sale ella con este hombre. Y ven lo que dice Primera de Juan 5, 11 y 12. Y el testimonio es este. Para mí este es uno de los versículos más importantes. Que Dios nos ha dado vida eterna. No dice, nos ha dado religión. Y esa vida está en su Hijo, en Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Puede estar lleno de religión, pero con toda su religión se va a ir al infierno. Entonces, eso es lo que enseña la palabra. A lo mejor dirán, qué drástico es este pastor. Bueno, yo les digo la verdad. Si usted quiere, acéptale. Si no, pues váyase para abajo. Es su decisión, ahí hay libertad. Fíjese, Nicodemo era un hombre muy religioso, pero no tenía vida espiritual. Nicodemo era fariseo, lo que quiere decir que pertenecía a la más respetable organización religiosa de su tiempo. Era el equivalente a un cardenal de ahora, Nicodemo, ¿no? Era miembro del Sanedrín, el cuerpo gobernante de la religión de sus días, pero no era salvo. El nombre Nicodemo se compone de dos raíces griegas: Nico, que quiere decir triunfo, y demos, que significa público o gente. O sea, tenía ganas de ser popular. Había entre los fariseos un dirigente, dice Juan 3, 1 y 2, de los judíos, llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. ¿Por qué de noche? Para que no lo vieran. Porque él quería ser popular, acuérdense, ¿no? Rabí le dijo, yo creo que viendo por otros lados, Rabí, ahorita nadie nos ve, ¿no? Sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Y fíjense, no dijo milagro, dijo señales. Señales es que era lo que señalaban que él era el Mesías, ¿no? Si Dios no estuviera con él. Ahora, Nicodemo era fervoroso y sincero. Había hecho lo posible para llenar su vacío interior con la religión, pero no tenía paz ni seguridad. Fíjense, él necesitaba a Cristo, como todos nosotros también. El diccionario define así la religión: un sistema de reglas de conducta y leyes fundamentadas en la creencia y reverencia hacia un ser sobrenatural. Y aquí tienen muchas religiones, ¿no? Una gran cantidad. Ahora, Jesús confrontó a Nicodemo. Si él era uno de los líderes religiosos, lo tuvo que confrontar. Dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le dijo, yo no estoy hablando de eso. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús, tiene que nacer del Espíritu. Y fíjense, nacido de nuevo literalmente quiere decir nacido de lo alto. La palabra griega es anotén, que significa arriba, nacido de arriba, de lo alto. ¿Y qué dice en 1 Juan 5:1? Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Entonces debemos amar a los demás creyentes, hasta algunos que son dificilitos de amar. A lo mejor usted no conoce a algunos, yo le puedo presentar a algunos que son dificilitos, pero que hay que amarlos, ¿no? A lo mejor dicen, pues le vamos a presentar primero al pastor. Bueno, ¿por qué? Ahora, el nuevo nacimiento no es un renacimiento, sino en verdad un nuevo nacimiento. El primer nacimiento es natural, el segundo es de lo alto y es espiritual. Aquí la gente está bautizándose en agua, ¿no?
que tiene un significado muy importante. Hay que obedecer al Señor, es un mandato del Señor, y el que no lo ha hecho le recomiendo que a la primera oportunidad lo haga. Si no, hasta en su casa, en la tina, ¿no?, que lo bauticen, ¿no? Ahora, el primer nacimiento nos imparte la naturaleza pecaminosa de la descendencia de Adán. Así ven un bebito tan precioso, fíjense, pues todavía no es un hijo de Dios hasta que recibe al Señor. Claro que si muriera no se pierde porque él no ha pecado, pero fíjense, tenemos que llevar a nuestros hijos a confiar y depender de Dios. Ahora, el nuevo nacimiento nos imparte una nueva naturaleza de origen espiritual. Esto es, el religioso Nicodemo, a pesar de ser un líder, no lo podía entender. Fíjense esto, no lo podía entender el líder religioso. Y le digo, uno de los principales religiosos de todo Israel, miembro del Sanedrín, y no entendía lo religioso. Ahora, curiosamente, pasa lo mismo. Hay teólogos que tienen un conocimiento tremendo y no saben muchas cosas de Dios. Me acuerdo Bruno Daga. Bruno Daga es un ex sacerdote, y lo digo con todo respeto. Yo sé que hay sacerdotes que son muy buenas personas y que aman al Señor de todo corazón. Bruno así lo hacía. Él, un hombre con 4 doctorados, ¿no? Un día vino aquí porque su esposa fue sanada de cáncer y luego me pidió que yo fuera su pastor para empezar una congregación cristiana. Se salió de la Iglesia Católica porque vio 2 versículos de la Biblia, uno que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, y otro que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Y él era, fíjese, doctor en Biblia católica, y se salió porque vio que no va de acuerdo con lo que dice la palabra, ¿no? Y tuvimos muchas oportunidades de hablar con él y él se dio cuenta de todas estas cosas. Entonces, fíjense, el primer nacimiento nos imparte la naturaleza pecaminosa de la descendencia de Adán. El nuevo nacimiento nos imparte una nueva naturaleza de origen espiritual, ¿no? Lo que le digo, Nicodemo no podía entender. Fíjense, ven lo que dice en Juan 3, 4 y 5. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo delante a Jesús. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le dice, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí también está hablando del bautismo. Respondió Jesús, lo que hace del cuerpo es cuerpo, lo que nace. Y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Tú no has nacido del Espíritu, no has nacido de nuevo. Ahora, aquí Jesús nos dice que se produce, ¿cómo se produce el nuevo nacimiento? Por agua y el Espíritu. El agua es un símbolo de la palabra de Dios. También, vean, esto es muy importante. Ya se está moviendo para que no se les olvide. El apóstol Pedro lo declara así, fíjense. Dice en Efesios 5:26, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Dice primero de Pedro 1:23 en la Nueva Versión Internacional. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Nos dice que la palabra es el símbolo del agua, así que necesitamos, en la palabra tenemos la información necesaria para recibir la salvación. El resultado de esta nueva naturaleza es recibir la vida eterna por medio de Jesucristo. ¿Qué dice en Juan 3:15? Para que todo el que crea en Él, en Jesús, tenga vida eterna. Y fíjense, habla desde el presente, la podemos tener. En conclusión, fíjense, el cristianismo bíblico no es un sistema religioso, sino una relación viva con una persona, con Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos da testimonio de esa nueva relación viva con el Dios vivo y santo. Fíjense lo que dice en Romanos 8:16, el Espíritu mismo le da a nuestro espíritu testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿no? Así es. Este niño lo que dice, creo que Dios está muy lejos de mí. Y es que miren, no veo nada, está muy lejos, ¿no? Es que tiene que enfocarse para arriba, ¿no? A los seres humanos nos gusta enfocarnos lateralmente en lugar de hacia arriba. Vamos a orar. Padre, yo quiero poner delante de tu presencia a cada persona que ha venido en este día, Señor. Y te pido que a través de tu Espíritu Santo nos reveles claramente la diferencia, aunque la hemos estudiado en este día, de la religión
con una relación personal contigo. Gracias, Señor, porque tú nos amas, porque tú tienes un plan precioso para nuestras vidas, porque tú nos has dado salvación sin merecerla, solo por tu gracia, Señor. Yo agradezco profundamente esa gracia tuya, Señor. Y, Señor, ayúdanos a vivir en esa gracia cada día, reconociendo siempre nuestra necesidad de ti, buscándote con todo nuestro corazón, alma y mente. Gracias porque tú eres un Dios bueno, que quiere lo mejor para nuestras vidas. Y nos demuestras tu amor en que aún siendo pecadores, moriste en la cruz para pagar por nuestro pecado sin merecerlo nosotros, solo por tu gracia. Gracias por esa muestra de amor tan grande que en nuestra mente humana no entendemos completamente, pero que agradecemos y apreciamos profundamente de ti. Gracias, Señor Jesús. Amén.